Me da mucho gusto volver a encontrarnos con el doctor Eduardo Rosales. Tuvimos el gusto de conocerlo en el radio. Doctor, muy buenas tardes. Raimundo Cruz, su servidor. Estamos al aire, en vivo y en directo. Nos ve mucha y nos escucha mucha comunidad de Estados Unidos. Me quité el saco, me permití quitarme el saco, me puse la corbata con los colores de Estados Unidos y también me quité las mancuernillas. Además, las mancuernillas eran, pues ahora sí que la bandera de aquel país. Y además de volvernos a encontrar, doctor, de volverlo a saludar y agradecerle que nos haya permitido esta comunicación nuevamente, creo que es un día muy importante, no solamente para Estados Unidos, sino lo que pueda pasar también en la relación que se pueda dar, sobre todo quién va a quedar presidente o presidenta. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. No sé si... Ahí estamos, doctor. A ver, ahora sí. Sí, estimado Raimundo, ¿me escucha? Así ya, se lo escucho bien, doctor. Sí, qué gusto saludarle a usted, le mando un fuerte abrazo, también a su equipo y desde luego a toda su muy informada audiencia. Sí, nos están escuchando y viendo en Estados Unidos y repito, doctor, tuve la fortuna cuando dirigí un canal de televisión de Televisa ya por más de una década, pasar dos procesos electorales. Sé lo que es vivir en carne propia dos procesos electorales, por supuesto, como medio de comunicación. Bueno, yo no voté, por supuesto, no soy ciudadano americano, pero sí, como medio de comunicación, tener que dar los pormenores. Doctor, le pregunto, ¿qué tan importante es la elección de mañana para Estados Unidos, para el mundo entero y para México? Bueno, sí, me parece que tiene repercusiones enormes, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. En Estados Unidos, pues porque son dos maneras de ver el mundo. Una, la de Kamala Harris, que es un modelo globalista, internacionalista, multilateralista, y pues el otro proyecto de gobierno es el de Donald Trump, un proyecto nacionalista, soberanista, proteccionista, unilateralista, es decir, el alfa y el omega, ¿no? El arriba y el abajo, el blanco y el negro. Y pues para el mundo estamos hablando de la primera potencia económica del planeta, la primera potencia militar del mundo, que además pues hay pocos rojos, ¿no? En los que tiene una injerencia directa, como es el tema de Rusia-Ucrania y el tema de Israel-Palestina, por citar dos de muchos. Y en el caso de México, bueno, porque pues finalmente es una economía, pues hay que reconocerlo, subordinada y dependiente. El 85% de nuestras mercancías van hacia Estados Unidos y de ahí recibimos muchas divisas por concepto de productos pues agrícolas, agroindustriales, nuestro destino del principal destino del mercado automotriz, las remesas, ¿verdad? Que es el principal rubro de ingreso a nuestro país, el turismo estadounidense es el primero, en fin, hay una estrecha dependencia, aunque esta es asimétrica, más bien una interdependencia, dirían algunos, aunque esta es asimétrica, otros dirían que es dependencia, y además los tres temas más importantes para México, para su correlación con Estados Unidos: migración, comercio y seguridad. Así es que, pues, parte del destino de nuestro país también se juega en las urnas mañana, 5 de noviembre, allá en Estados Unidos, mi querido Raimundo. Doctor Eduardo Rosales, no acostumbro a hacer esto, las preguntas las dejo al final, pero esta persona, Carlos Mendiola, del estado de Jalisco, no sé de qué localidad en específico, pero es de Jalisco, nos dice que por qué se hacen las elecciones en martes, el primer martes de noviembre, y por qué no en domingo como se hace en cualquier país. Le podríamos contestar esta interrogante que nos hace Carlos Mendiola y me preguntaba a quién, así me puso, ponte a alguien, así lo puso, ponte a alguien chingón, fue lo que puso. Si vas a entrevistar sobre la elección, ponte a alguien chingón. ¿Y por qué se hacen las elecciones en martes y no en domingo? ¿Qué le contestamos? Estoy poniendo lo que dijo Carlos Mendiola de Jalisco. No nos dice de qué ciudad de Jalisco, pero del estado de Jalisco. Bueno, sí, es muy buena pregunta, es muy interesante la pregunta. Y yo más bien diría, ¿por qué en noviembre y por qué en martes, no? Vamos a tratar de concretar. Bueno, primero hay que decir que el sistema, como contexto, por supuesto, si usted me lo permite, primero hay que decir que el sistema electoral de Estados Unidos, pues francamente ya es caduco, ya es obsoleto, es heterogéneo, es costosísimo y además es injusto porque no gana
el voto popular, es decir, quien más vota por un candidato, si no es por medio, por una vía indirecta, que es el famoso colegio electoral. Entonces, sí ya tienen muchas debilidades. Quizá esto tenga que ver con que pues, se diseñó a finales del siglo XVIII. Fíjese usted nada más desde cuándo viene esto. De más de 200 años. Entonces, claro, en aquel tiempo, aquí viene ya la respuesta para nuestro querido Radio, Carlos Mendiola. Carlos Mendiola. Carlos Mendiola, que le mandamos un afectuoso saludo y le agradecemos el favor de su atención. Es que, bueno, pues ya en noviembre había pasado el periodo de cosecha, ¿sí? Ya en Estados Unidos. Entonces, en esta época ya, digamos que todos los habitantes, una buena parte dedicada a la agricultura, pues ya estaban en paz, ya estaban tranquilos, estaban en sus hogares, y entonces sí ya podían atender estas cuestiones de orden político, la elección de sus representantes. Pero además en martes, porque finalmente el fin de semana eran los días en los que la mayor parte de los ciudadanos en ese entonces acudían incluso a las cuestiones religiosas, ¿sí? Al fin de semana también dedicado a los cultos religiosos. Y entonces el martes ya podían desplazarse a donde se encontraban los centros de votación, que no es como ahora, ¿no? Están, bueno, pues con relativa proximidad a los domicilios, y además se puede hacer hasta anticipado, se puede hacer por correo, y bueno, a veces hasta por maquinitas, por maquinitas computadoras, etcétera, etcétera. No, en ese momento se tenían que desplazar, y entonces se permitía esos lunes, del domingo al martes, es el lunes para los desplazamientos hacia los centros donde se encontraban los centros de votación. Pero repito, esto data de finales de los años 1700, de tal suerte que era muy distinto, y de ahí que se llevaran a cabo en noviembre, repito, una vez pasado todo el periodo de la cosecha, y en martes para permitir el desplazamiento de los habitantes hacia los centros de votación que no estaban desde luego a la vuelta de la esquina. Yo que viví en Estados Unidos, también lo que me decían, porque a mí también me dio mucha curiosidad, sobre todo la primera vez que me tocó, porque también en domingo, pues es cuando allá el culto religioso, pues era muy permeado, sobre todo en aquellos años, y entonces decían, es que no podemos ir a votar en domingo porque es cuando lo dedicamos para ir a la iglesia. Yo digo la experiencia de que tengo de vivir pues, más de una década allá en los Estados Unidos, entonces creo que esos son dos factores. A ver, doctor, yo le quiero preguntar, doctor Eduardo, le quiero preguntar, ¿qué le conviene más a México? Porque es una pregunta que nos hacemos todos y los que no sabemos de asuntos internacionales tenemos una idea muy somera, pero ¿qué le conviene más a México? ¿Que gane Trump o que gane Camares? En este momento acaba de decir Donald Trump que si México no controla los cárteles de la droga le va a imponer 25% de aranceles. Lo acaba de decir en este momento estando al aire nosotros, doctor. Bueno, yo creo que es indudable que con cualquiera de los dos el escenario en este momento y en los próximos años no va a ser fácil, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Sin embargo, desde luego que con los demócratas, en este caso con Kamala Harris, pues sería un poquito menos tensa la relación. Me parece que habría posibilidades de diálogo, posibilidades de concertación. Yo quiero aquí abrir un paréntesis y decir que francamente el gobierno de México desperdició, desaprovechó el gobierno del saliente presidente Joe Biden, que fue, por así decirlo, el más respetuoso, el más condescendiente, ¿sí? El más blandito, por decirlo más coloquial, doctor. Exactamente, el más light para con nuestro país. Pero México tomó una actitud anti-norteamericana, sí, tomó una actitud a veces hasta retadora, ¿no? Tratando de mostrar un músculo que francamente no tenemos. Pero bueno, regresando a lo que estábamos señalando, evidentemente los demócratas con Harris, repito, habría canales de comunicación, mientras que con Trump me parece que estaríamos viendo una versión recargada, remasterizada y muy, muy conservadora, muy impositiva, muy autoritaria. Lo acaba de señalar, estimado Raimundo, cuidado, nos pondrían aranceles, pero dentro de eso podría haber incluso incursiones de drones
para destruir laboratorios o para atacar células de cárteles de narcotráfico. También por ahí deslizó en algún momento la idea, lo dijo públicamente, de tener una intervención mediante equipos especiales del ejército para combatir a los cárteles de la droga. Por otra parte, también hay la posibilidad de que nos ponga y nos imponga aranceles, en términos del comercio, y pueden ser hasta del 200% por la exportación de autos chinos que nos han tomado como plataforma. En el tema migratorio, bueno, focos rojos, focos rojos, seguirá esa lógica del muro famoso fronterizo, pero además seguramente disposiciones, órdenes ejecutivas que verdaderamente van a blindar la frontera de Estados Unidos. Ya de por sí somos el tercer país seguro, y bueno, con un Trump recargado, desbocado, sin contrapesos, porque hay que tomar en cuenta que es muy probable que se hagan del Senado de los Estados Unidos e incluso de la Cámara de Representantes. Bueno, pues como dice un refrán, que Dios nos agarre confesados, estimado Raimundo. Hablando de iglesias, hay que ir a misa, quienes fueron a misa el domingo pasado, qué bueno, los que no, pues capaz que es por culpa de los sacrílegos y ateos que no fueron a misa que Trump pueda ganar. Doctor, a ver, regresando al tema, hablando serio, ¿cómo ve la relación en un hipotético caso Trump, Estados Unidos presidente, Claudia Sheinbaum presidenta de México? Muy tirante, muy al grado que se podría romper. En concreto, Claudia Sheinbaum, si ve la situación tan difícil, ¿podría voltear sus ojos hacia China? A mí me preocupa mucho la potencial, porque todavía no sabemos, pues no tiene ni un mes en el poder la presidenta Sheinbaum, pero sí me preocupa mucho porque los primeros rasgos, las primeras pinceladas de la política exterior apuntan a una suerte de continuismo de la política que pues, en su momento llevó a cabo el presidente López Obrador. Me preocupa que siga este clima de confrontación, me preocupa que prive este clima antiamericano en la relación. Me preocupa que México siga alineándose con gobiernos populistas de izquierda y que le dé la espalda a, bueno, pues a nuestros socios comerciales, principalmente lo que es Estados Unidos, que en menor medida Canadá. Pero bueno, que le dé la espalda a la región de Norteamérica, que geográficamente y también con el bolsillo nos interesa mucho, y el comercio, y se alíe, continúe esa alianza con gobiernos, pues francamente, que son los vecinos incómodos de América Latina, como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, como lo es Honduras, como es El Salvador, como lo es Cuba, que sobre todo tienen serias debilidades en términos de lo que es la democracia, lo que es la libertad de expresión y lo que son los derechos humanos. Entonces, sí me preocuparía que fuera una relación tirante y que, pues, la Cancillería, francamente, no sepa, ¿no?, negociar. Por ahí decía el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente que no va a pasar nada de aquí a febrero, que todo va a ser miel sobre hojuelas, que va a haber una continuidad. Yo no estoy tan seguro de ello, y después para el año que entra, me parece que ojalá y tenga razón el canciller Juan Ramón de la Fuente, y verdaderamente se puedan establecer canales de comunicación. Si no, vendrán momentos de una baja muy sensible en la relación México-Estados Unidos, repito, por temas comerciales, de seguridad y sobre todo de migración. Doctor, algo importante, ¿es verdad que Rusia podría estar interviniendo en el proceso electoral de Estados Unidos para que gane Trump? ¿Verdad o mentira? Sí, definitivamente, claro, no de una manera abierta ni determinante, pero pues ya intervino en el anterior proceso electoral, pues, y en el anterior del anterior, ¿no? Digamos que en el antepenúltimo, en el penúltimo y en el último, sobre todo en el penúltimo, ahí cuando los contendientes eran Trump y Hillary Clinton. Ahora, desde luego, no nada más el presidente Vladimir Putin,
sino también, por ejemplo, el presidente de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Son líderes, son primeros mandatarios que desde luego les convendría y mucho que Trump ganara la elección. Entonces, por allí, sobre todo por medios digitales, estarían tratando de abonar, de contribuir al triunfo de Trump. ¿Por qué Trump, por ejemplo, para Rusia? Bueno, pues porque Trump estaría por un cese al fuego, por una tregua inmediata en la guerra de Rusia-Ucrania, pero permitiendo que Rusia conserve los territorios que en este momento tiene ocupados en Ucrania, sobre todo la región del Donbass. En el caso de Benjamín Netanyahu, pues le favorece mucho a Trump. ¿Por qué? Porque es el más proclive a los intereses de Israel y desde luego tiene un enorme contacto con el lobby judío en Estados Unidos. Doctor, ahora sí vamos a las preguntas de Ecatepec. Jonathan Pérez, que no gana el voto popular de Ecatepec. Jonathan Pérez le manda a saludar. Oiga, ya hace ratito ya me dijo, a ver cómo se llama la persona que nos había escrito, Carlos Mendiola. Ya me puso, sí, invitaste. Palabras de él, ¿eh? Palabras de él, me dijo, gracias, invitaste a un chingón, así que yo nada más paso lo que dijo Carlos Mendiola. Abrazo para Carlos. Entonces, Mendiola, hasta allá. Paso el comentario nada más, textual, así como me lo mandó. Y de Ecatepec, Jonathan Pérez, que no gane el voto popular. ¿Cómo podemos explicar esto, doctor Eduardo Rosales? Sí, aquí lo que sucede es que en las democracias directas, por decirlo de alguna manera, en los sistemas electorales directos, pues se hace una contabilidad, a veces en una sola ronda, a veces en dos rondas. Y digamos, cuando es en dos rondas, cuando hay un balotaje, bueno, pues se contabiliza quién de todos los candidatos obtiene las dos mejores cantidades de votos. Y entre esos dos se hace una segunda ronda y bueno, pues en esa segunda votación gana el que más votos tiene. Cuando en el caso, por ejemplo, de nuestro país, de México, también una votación directa en una sola ronda en la que gana el candidato que obtenga mayor número de votos. Eso es en las democracias, digamos, generalmente en los sistemas presidencialistas contemporáneos. Pero en el caso de Estados Unidos no es así. Hay 50 estados y a cada estado se le asigna un determinado número de votos electorales en función del número de ciudadanos que tenga cada uno de los estados de la Unión Americana. En total son 538 votos electorales. Y por señalar algunos ejemplos, el caso de Wisconsin le dan 10 votos. El caso de Michigan tiene 15 votos. El caso de Pensilvania tiene 19 votos. El caso de California tiene 54 votos. Esto, repito, es en función del número de habitantes y esto, pues, se refleja en un porcentaje en términos de los votos electorales. Entonces, en este caso, el candidato que obtenga 270 votos electorales, que es la mitad más uno, ¿verdad? Sería, por decirlo de alguna manera, de todos los estados de la Unión Americana, sería el que gana. Ahora, prácticamente en todos los estados de la Unión Americana, digamos, si en Pensilvania, por ejemplo, ¿no? Hay tantos millones, 1 millón de ciudadanos, y por ejemplo, 600,000 votan por Trump y 400,000 votan por Kamala Harris. Bueno, pues los 19 votos electorales se le dan a Donald Trump, por decirlo de alguna manera, al partido que tenga más votos. Es decir, no se les otorgan de manera proporcional, sino es lo que se le denomina winner take all, es decir, el ganador toma todo, es decir, los 19 votos electorales se le van al partido que tenga más votos. Y entonces es así como se van sumando hasta llegar a los 200, a excepción de Maine y Nebraska, pero en general se van sumando hasta el primero que llegue a los 270 votos electorales. Ese es el que es virtualmente el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, doctor Eduardo, sí incide el voto del ciudadano. Es un consejo electoral, es un colegio electoral el que emite los votos por estado.
pero sí incide en el número o mayoría de votos. Entonces eso de alguna manera sí tiene que ver. Sí, aquí lo cuestionable es que, por ejemplo, en la elección de Hillary Clinton contra Donald Trump, pues la señora Clinton tuvo 2 millones más en el voto popular y sin Así embargo es. no ganó la presidencia. Repito, por este voto indirecto, por esta cuestión del colegio electoral, y entonces pues no juntó los 270 votos y entonces gana, y por eso se le dice injusto, gana no necesariamente el que tiene más popularidad, mayor número de sufragios, sino tiene que pasar por el tamiz de precisamente ese voto indirecto de ese colegio electoral. El colegio electoral. La pregunta de Puebla, Marcela Álvarez, ¿se van a entender mejor si gana Kamala Harris con Claudia Sheinbaum? ¿Qué le decimos? Y también nos van a saludar, doctor, lo van a saludar a usted, de Puebla, Marcela Álvarez. No, yo creo que aquí no tiene mucho que ver el hecho de que ambas sean mujeres, ¿eh? Yo creo que eso abona en algún momento, ¿no? En tratar de algún mejor trato, pero hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no tiene amigos, independiente de que sea dama o caballero quien esté en la presidencia. Estados Unidos tiene intereses, ¿sí? Y más en este momento en que está muy demandante, está muy exigente, en este clima de polarización que se vive en Estados Unidos. Por cierto, es una campaña muy penosa, muy triste, llena de descalificaciones, agresiones, improperios, pero bueno. Entonces, los presidentes de Estados Unidos, el que llegue, adoptará una mano más firme, más dura, para tratar digamos, de atender esas demandas que tiene la población estadounidense, sobre todo en el aspecto migratorio y en el aspecto de los cárteles de las drogas. Y también hay que decirlo, porque depende mucho del Congreso. También va por medio de elecciones en el Congreso, tanto la Cámara de Representantes que la Cámara de Diputados y los senadores. Entonces, por más que quiera Kamala Harris, entre comillas, ser cuata de México, pues no le van a permitir si tiene a los congresos en su contra, sobre todo si son republicanos, que ella es demócrata, y creo que eso también vale mucho. Doctor, un gusto volvernos a encontrar. Como siempre, nos equivocamos al haber pensado en usted. Estaremos en comunicación próximamente. Vamos, podemos hacer nuevamente enlace. El miércoles tenemos a Larry Rubin, si no estoy mal. Pero podemos hacer un enlace una semanita después, ya que las aguas hayan acomodado, para ver qué le viene a México. ¿Te parece bien, doctor? Como no, con todo gusto, estimado Raimundo. Estamos a la orden. Estaremos en comunicación. Gracias, un gusto. Sí, le digo, internacionalista, catedral.